En mi vida pocos días han sido tan trascendentales como aquel en el que mi padre, Roberto, falleció inesperadamente a los 58 años. Mi padre era un hombre de pocas palabras y aún menos ostentación, motivo por el cual la lectura de su testamento nos dejó a mi madre Susana, a mi hermana Sandra y a mí en completa incredulidad, cuando el notario, con un tono solemne, reveló que mi padre había dejado un patrimonio valorado en 50 millones de euros, una cifra asombrosa que ninguno de nosotros podría haber imaginado jamás. Como hijo mayor, siempre había anticipado hacerme cargo de la modesta empresa familiar de construcción y continuar su legado de manera sencilla. Sin embargo, el testamento no solo reveló su riqueza oculta, sino que también presentó una distribución desigual que nos favorecía enormemente a Sandra y a mí por encima de nuestra madre. Esta revelación tocó una fibra sensible dentro de la familia, iniciando una serie de conflictos legales y emocionales, y la consecuencia inmediata fue caótica. Mi madre Susana, de 54 años, estaba devastada. No podía comprender cómo el hombre con el que había compartido casi 3 décadas había amasado tal fortuna sin su conocimiento o por qué eligió distribuirla de una manera tan peculiar, dejándola prácticamente con lo mínimo legal. Su dolor se transformó rápidamente en sospecha y resentimiento, llevándola a cuestionar la autenticidad del testamento, sintiéndose marginada en una vida en la que había sido fundamental, lo que afectó profundamente su sentido de confianza y seguridad. En medio de esta agitación, Sandra, de 26 años, parecía inusualmente compuesta, sugiriendo que podría haber sabido más sobre las intenciones de nuestro padre de lo que inicialmente dejó ver, y su calma, en contraste con la desesperación de nuestra madre, añadió otra capa de tensión a una situación ya de por sí cargada. En cuanto a mí, me encontré en una posición insoportable, atrapado entre la creciente incredulidad de mi madre y la asombrosa realidad de nuestro nuevo estatus financiero. Preguntándome por qué mi padre tomó tales decisiones en secreto, que le llevó a acumular esta riqueza tan discretamente y por qué decidió dejar un testamento tan enigmático. Esta herencia, lejos de ser una bendición, se sentía como una maldición que amenazaba con desmantelar la estructura familiar que había valorado toda mi vida. El testamento se convirtió en una fuente de debate y conflicto constante, con cada miembro de la familia lidiando con su propio shock, incredulidad y la inminente pregunta de qué constituía verdaderamente el legado de mi padre. En las semanas siguientes la situación se intensificó cuando mi madre decidió impugnar legalmente el testamento. La casa familiar en las afueras de Madrid, una vez un lugar de calidez y unidad, se convirtió en un campo de batalla de lealtades divergentes y agendas ocultas, y a través de todo ello, luché con mis propias emociones, tratando de equilibrar el amor y la lealtad que sentía hacia mi madre con el respeto por los últimos deseos de mi padre. Esta disputa por la herencia desenterró problemas profundamente arraigados dentro de nuestra familia, cuestionando los cimientos mismos de nuestras relaciones y haciéndome darme cuenta de que la riqueza que mi padre dejó atrás podría cambiar nuestras vidas, pero ¿a qué precio? La respuesta a esa pregunta parecía cada vez más sombría mientras nos preparábamos para una batalla legal que ninguno de nosotros realmente quería, y cada paso adelante en el proceso solo resaltaba cuánto habíamos perdido ya desde el día de esa impactante revelación. Los días posteriores a la lectura del testamento de mi padre Roberto estuvieron llenos de un torbellino de emociones y una avalancha de documentos legales. Mi madre Susana, impulsada por una mezcla de dolor e incredulidad, tomó la decisión de impugnar el testamento, pues no podía entender cómo mi padre había logrado acumular en secreto 50 millones de euros, ni podía aceptar que dejara una parte tan desigual a sus hijos, eludiéndola efectivamente a ella, por lo que creía que la legitimidad del documento era cuestionable en el mejor de los casos. Armada con determinación y el apoyo de don Antonio, nuestro abogado de confianza de toda la vida, mi madre inició una batalla legal que pronto consumiría nuestras vidas. El juzgado se convirtió en la arena donde se airearon los trapos sucios de nuestra familia, con cada sesión descubriendo más capas de nuestras historias personales y financieras de las que cualquiera de nosotros hubiera deseado revelar. Los argumentos de Susana en el tribunal se basaron en varios puntos. Cuestionó si mi padre tenía la capacidad mental para tomar tales decisiones en el momento en que se redactó el testamento y sugirió influencia indebida o coacción, posiblemente de partes externas de las que aún no éramos conscientes, y también planteó preocupaciones sobre la posibilidad de un testamento fraudulento, dada la naturaleza inesperada de la riqueza y su asignación. Cada comparecencia ante el tribunal era emocionalmente agotadora. Yo permanecía a su lado, no totalmente convencido de sus sospechas pero apoyándola de todos modos, entendiendo su necesidad de claridad y cierre.
Sandra, por otro lado, mantuvo una postura que parecía aislarla aún más de nuestra madre, argumentando que nuestro padre tenía derecho a distribuir su patrimonio como considerara oportuno, y que cuestionar sus motivos era tanto irrespetuoso como inútil. A medida que los procedimientos legales se prolongaban, la tensión en nuestra familia se intensificó y la naturaleza pública del caso judicial atrajo la atención de los medios, lo que solo sirvió para amplificar el espectáculo. Los reporteros escarbaron en el pasado de mi padre, descubriendo sus asociaciones silenciosas e inversiones inmobiliarias que habían pasado desapercibidas durante décadas. Este frenesí mediático convirtió nuestra terrible experiencia personal en entretenimiento público, algo para lo que ninguno de nosotros estaba preparado. En medio de esta confusión, don Antonio jugó un papel crítico. Su experiencia en derecho de familia y su comportamiento tranquilo frente a nuestra tormenta familiar fueron invaluables. Navegó las complejidades del caso con un nivel de profesionalismo que ofreció un pequeño consuelo en nuestro tiempo de caos. Sin embargo, sus intentos de mediar a menudo se vieron eclipsados por las emociones crudas que surgían con cada revelación. La batalla legal también me obligó a reconsiderar mi comprensión de mi padre. Cada sesión en el tribunal, cada revelación de su vida oculta pintaba una imagen de un hombre que creía conocer, pero que quizás nunca conocí realmente, y esta herencia, envuelta en misterio y cinta legal, se convirtió en un símbolo de conexiones perdidas y verdades ocultas dentro de nuestra familia. A través de todo ello, la determinación de mi madre nunca vaciló, persiguió el caso no solo en busca de una parte justa, sino también como una búsqueda de la verdad sobre el hombre que había amado y la vida que habían construido juntos. Esta batalla, aunque llena de complejidades legales, era en su corazón una búsqueda de identidad y reconocimiento a la sombra de un legado que de repente se había vuelto tan enigmático como monumental. La disputa legal sobre el testamento de mi padre no solo sacó a la luz las facetas ocultas de su vida financiera, sino que también comenzó a remodelar las relaciones dentro de nuestra familia. En medio de la batalla legal en curso, la perspectiva evolutiva de mi hermana Sandra comenzó a dividirnos aún más, pues inicialmente Sandra había estado tan sorprendida como cualquier otro por las revelaciones del testamento, pero a medida que continuaban los procedimientos, sus puntos de vista comenzaron a cambiar, alineándose más estrechamente con las estipulaciones establecidas por nuestro padre. Sandra comenzó a articular la creencia de que nuestro padre Roberto tenía sus razones para las decisiones que tomó con respecto a su patrimonio, sugiriendo que sus elecciones fueron deliberadas y posiblemente destinadas a impartir lecciones que aún teníamos que entender. Su postura la puso en conflicto directo con nuestra madre Susana, cuyo desafío a la autenticidad del testamento estaba arraigado en una sensación de traición y confusión sobre su exclusión de la herencia sustancial. La tensión entre Sandra y nuestra madre escaló rápidamente. Las reuniones familiares se convirtieron en campos de batalla donde las conversaciones sobre el testamento derivaban en acalorados debates sobre lealtad, intención y dolor, con Sandra acusando a nuestra madre de ser incapaz de respetar la autonomía de nuestro padre en la toma de sus decisiones finales, mientras que Susana estaba herida por la falta de empatía de Sandra y su aparente desprecio por la agitación emocional que el testamento había desatado. A medida que Sandra se aislaba de nuestra madre, nuestra familia, una vez muy unida, comenzó a fragmentarse. Su relación con Susana se volvió más fría y formal, un marcado contraste con su calidez y cercanía anteriores. Y este cambio fue doloroso de presenciar, encontrándome yo en el medio, tratando de mantener la paz y la comprensión entre las dos mientras también lidiaba con mis propios sentimientos conflictivos sobre la herencia y sus implicaciones. El cambio en la lealtad de Sandra también afectó su relación conmigo. Siempre habíamos sido aliados, hermanos unidos contra cualquier desafío que se nos presentara. Sin embargo, la disputa por la herencia reveló diferentes filosofías entre nosotros con respecto a la riqueza, la responsabilidad y la lealtad familiar. Y la nueva asertividad de Sandra al reclamar lo que creía que había sido diseñado legítimamente por nuestro padre creó una grieta inesperada entre nosotros. Además, los argumentos de Sandra me impulsaron a reconsiderar mi propia postura y comencé a explorar las posibilidades de que tal vez nuestro padre había tenido la intención de que este desafío fuera un catalizador para el cambio o el crecimiento en nuestras vidas. Esta introspección fue difícil y a menudo solitaria, ya que parecía ponerme en desacuerdo tanto con la búsqueda de justicia impulsada por el dolor de mi madre como con la aceptación aparentemente pragmática de Sandra de los términos del testamento. A medida que pasaban los meses, el tema de la herencia continuó dominando nuestras vidas, eclipsando todos los demás aspectos de nuestra existencia familiar. La batalla legal, alimentada por estos conflictos internos, atrajo la atención no solo de familiares y amigos, sino también de la comunidad en general y los medios de comunicación,
y este escrutinio público añadió una capa extra de estrés y complejidad a nuestras relaciones ya tensas. En esta atmósfera cargada de emociones, a menudo me encontraba reflexionando sobre los significados más profundos de la herencia y el legado. La disputa nos había obligado a todos a confrontar verdades incómodas sobre nuestra familia, nuestros valores y nosotros mismos. A medida que Sandra se alejaba más de la órbita emocional de nuestra madre, quedó claro que el resultado de esta batalla legal y personal probablemente redefiniría nuestra dinámica familiar permanentemente, cualquiera que fuera la resolución. Las cicatrices de este conflicto parecían destinadas a perdurar, dando forma a nuestras relaciones y caminos individuales en el futuro lejano. A medida que se desarrollaba la disputa por la herencia, don Antonio, nuestro abogado, emergió como una figura fundamental. Su papel trascendió los límites típicos de la representación legal, ya que se encontró profundamente involucrado tanto en las complejidades emocionales como legales de la crisis de nuestra familia, y su experiencia y comportamiento tranquilo se volvieron cruciales mientras navegaba por las aguas turbulentas de nuestra dinámica familiar, tratando de encontrar una resolución que pudiera salvar tanto nuestros lazos familiares como nuestros intereses financieros. Desde el principio, don Antonio fue muy consciente de la naturaleza sensible de la disputa. Entendió que más allá de los sustanciales 50 millones de euros en juego, había una familia en duelo luchando por hacer frente a la pérdida de un patriarca y las consecuencias inesperadas de su última voluntad, por lo que su enfoque fue metódico y empático, con el objetivo de mediar entre intereses conflictivos dentro de la familia, mientras aseguraba que los procedimientos legales se manejaran con justicia y diligencia. La estrategia de don Antonio implicó varios movimientos clave. Primero, buscó establecer canales de comunicación claros entre todos los miembros de la familia, fomentando la transparencia y el diálogo abierto, y organizó sesiones de mediación que incluyeron no solo a la familia inmediata sino también a parientes lejanos que se vieron afectados por las consecuencias. Estas sesiones fueron diseñadas para airear agravios en un entorno controlado, permitiendo a cada miembro de la familia expresar sus sentimientos y perspectivas sin las formalidades y limitaciones de los procedimientos judiciales. Durante estas mediaciones, don Antonio escuchó atentamente las preocupaciones de cada parte, prestando especial atención a mi madre Susana, que se sentía marginada por las disposiciones del testamento, y también se comprometió con Sandra y conmigo, entendiendo nuestras posiciones y las posibles razones detrás de las decisiones de nuestro padre. Su capacidad para navegar estas conversaciones con tacto y perspicacia fue fundamental para evitar una mayor escalada del conflicto. Además, don Antonio utilizó su experiencia legal para explorar todos los resultados posibles de la impugnación del testamento, exponiendo los escenarios potenciales desde la anulación completa del testamento hasta su ejecución total tal como estaba escrito, y discutió las ramificaciones legales y los plazos probables para cada uno. Esta claridad nos ayudó a prepararnos para las implicaciones a largo plazo de la disputa, estableciendo expectativas realistas sobre los posibles costos financieros y emocionales involucrados. Otro movimiento significativo de don Antonio fue su esfuerzo por introducir expertos independientes en el caso. Estos incluían peritos contables que podían proporcionar una imagen más clara de las actividades financieras de mi padre y expertos en planificación patrimonial que ofrecieron ideas sobre las posibles motivaciones detrás de la estructuración del testamento. Este enfoque holístico no solo enriqueció nuestra comprensión del panorama legal, sino que también proporcionó un contexto más amplio para las decisiones de nuestro padre, lo cual fue crucial para suavizar algunos de los tonos más acusatorios dentro de la familia. A lo largo del proceso, don Antonio siguió siendo una figura de estabilidad y razón. Su presencia era tranquilizadora, proporcionando un amortiguador contra las emociones a menudo abrumadoras que la disputa agitaba. Y aunque sus estrategias de mediación no siempre condujeron a una reconciliación inmediata, inyectaron un nivel de profesionalismo y cuidado que se necesitaba desesperadamente. A medida que pasaban los meses, el papel de don Antonio demostró ser más que el de un simple abogado. Se convirtió en un confidente y un consejero, guiando a nuestra familia a través de uno de los periodos más desafiantes de nuestras vidas. Y aunque el resultado final de la batalla legal seguía siendo incierto, sus esfuerzos aseguraron que cualquiera que fuera el resultado, se alcanzaría a través de un proceso que respetara la dignidad y el bienestar emocional de todos los involucrados. En medio del torbellino de batallas legales y lealtades cambiantes, mi papel como el hijo mayor se volvió cada vez más complejo. Mi lucha no era solo navegar por las aguas turbulentas de la disputa por la herencia, sino también mantener una apariencia de unidad en una familia que parecía al borde de la división permanente, un desafío desalentador. Por un lado estaba mi madre Susana,
devastada y sintiéndose traicionada por las revelaciones del testamento de mi padre, y por el otro estaba mi hermana Sandra, cuya perspectiva sobre las decisiones de nuestro padre era marcadamente diferente a la nuestra. Mientras observaba cómo nuestra familia se desgarraba, a menudo reflexionaba sobre las intenciones de mi padre, preguntándome si podría haber previsto el caos que esto desataría o si había subestimado los lazos que nos mantenían unidos. Pensando tal vez que la seguridad financiera que estaba proporcionando superaría los costos emocionales. Estas preguntas me perseguían mientras trataba de cerrar las brechas crecientes entre mis seres queridos. El patrimonio, valorado en 50 millones de euros, se había convertido repentinamente en una maldición en lugar de una bendición, pues la codicia y la sospecha se habían infiltrado en nuestras interacciones, reemplazando la calidez y la confianza que una vez definieron a nuestra familia, y cada desarrollo legal o revelación parecía abrir una brecha más profunda entre nosotros, con miembros de la familia eligiendo bandos en una batalla que se sentía cada vez más personal y dolorosa. Mis esfuerzos por mediar se encontraron con reacciones mixtas. Mi madre, desconsolada y confundida, se apoyaba en mí en busca de apoyo. Sin embargo, su dolor la hacía desconfiar de cualquier discusión que pareciera socavar su postura contra el testamento, mientras que Sandra veía mis intentos de pacificación con cierto grado de escepticismo, interpretándolos como una falta de apoyo a los deseos expresados por nuestro padre. Este delicado acto de equilibrio era agotador tanto emocional como mentalmente. Al tratar de entender a ambos lados, organicé reuniones privadas con cada miembro de la familia, intentando escuchar sin juzgar y hablar sin causar más daño, y fomenté discusiones abiertas sobre nuestros sentimientos hacia la herencia y nuestros recuerdos de nuestro padre, con la esperanza de encontrar un terreno común en nuestra pérdida compartida. Además, me acerqué a don Antonio para pedir consejo sobre cómo navegar las implicaciones legales sin dejar que destruyeran nuestros lazos familiares, y su guía fue invaluable, proporcionándome conocimientos sobre el proceso legal y ayudándome a comunicar esto a mi familia de una manera que fuera informativa pero no conflictiva. La atención mediática que atrajo nuestro caso solo aumentó la presión. Los reporteros estaban ansiosos por pintar una imagen sensacionalista de una familia rica en guerra, lo que trajo un escrutinio público no deseado a nuestra terrible experiencia personal, y me encontré protegiendo a mi madre y a mi hermana de preguntas invasivas y paparazzi, complicando aún más mi papel como protector de la familia. A través de todo ello me aferré a la esperanza de que pudiéramos encontrar una resolución que respetara tanto las intenciones de mi padre como las necesidades de todos los miembros de la familia. Una esperanza que fue puesta a prueba repetidamente a medida que el caso se prolongaba, con cada comparecencia ante el tribunal y maniobra legal separándonos aún más. En mi corazón, sabía que la verdadera batalla no era por los millones dejados atrás, sino por el legado de la unidad de nuestra familia y los valores que queríamos defender. Y la lucha por mantener eso en medio del caos de la codicia y el dolor definió mi viaje como hermano e hijo durante este tiempo tumultuoso. Justo cuando pensábamos que los contornos de nuestra crisis familiar estaban definidos por la herencia existente de 50 millones de euros, surgió un nuevo giro que profundizó la complejidad de nuestra situación. Una investigación más profunda de los asuntos financieros de mi padre descubrió activos adicionales, que habían sido inteligentemente ocultos en varias inversiones y cuentas en el extranjero. Esta revelación llegó como otro shock para todos nosotros, arrojando nuevas dudas sobre lo que creíamos saber sobre mi padre Roberto y su legado. El descubrimiento de estos activos ocultos salió a la luz gracias al trabajo diligente de los peritos forenses contratados por don Antonio como parte de los procedimientos legales iniciados por mi madre Susana, y sus hallazgos indicaron que el patrimonio de 50 millones previamente identificado era solo parte de una cartera más grande meticulosamente organizada para evitar la detección. Las razones detrás del secretismo de mi padre se convirtieron en una pregunta aún más apremiante, complicando las emociones y las estrategias legales que rodeaban la impugnación del testamento. Como hijo mayor y mediador fundamental en la familia, me encontré al frente de este nuevo desarrollo que tuvo un doble impacto: intensificó la codicia y el conflicto entre los miembros de la familia extendida y los posibles reclamantes, al tiempo que proporcionaba una vía potencial para una resolución más equitativa entre la familia inmediata si se manejaba correctamente. La naturaleza de los activos adicionales variaba ampliamente, desde propiedades inmobiliarias en múltiples países hasta inversiones en empresas privadas y carteras de acciones significativas. Y la escala de este descubrimiento requirió una reevaluación de la disputa por la herencia, provocando un cambio estratégico en nuestro enfoque legal, por lo que don Antonio sugirió que esta podría ser una oportunidad para negociar un acuerdo que pudiera satisfacer a todas las partes de manera más integral.
potencialmente calmando la tormenta que se gestaba dentro de la familia. Sin embargo, las negociaciones fueron cualquier cosa menos sencillas. La presencia de más activos significaba que había más por lo que discutir y las tensiones escalaron a medida que cada miembro de la familia reevaluaba su postura, con mi madre, ya profundamente desconfiada de las circunstancias que rodeaban el testamento, volviéndose aún más firme en que su exclusión fue un acto deliberado de traición, mientras que Sandra vio esto como una validación adicional de la previsión y perspicacia financiera de nuestro padre, argumentando que era una prueba de su intención de proveer para nosotros de maneras que iban más allá de lo convencional. En medio de estas perspectivas conflictivas, mi papel se volvió cada vez más complejo. Tenía que navegar no solo por los campos minados emocionales dentro de nuestra familia, sino también por las intrincadas implicaciones legales de los activos recién descubiertos, y aunque mi objetivo seguía siendo fomentar una resolución que pudiera traer paz a la familia, con cada nuevo descubrimiento ese objetivo parecía más fuera de alcance. Las negociaciones sobre estos activos adicionales involucraron numerosas rondas de discusiones mediadas por don Antonio, quien tuvo que equilibrar el asesoramiento legal con la visión psicológica de la dinámica familiar. Y estas discusiones fueron arduas y a menudo emocionalmente cargadas, ya que se reabrieron viejas heridas y surgieron nuevas sospechas. A lo largo de esta terrible experiencia, el concepto de legado adquirió un nuevo significado para mí. Ya no se trataba solo de la riqueza dejada atrás, sino de los recuerdos y valores asociados con esa riqueza, pues los activos adicionales subrayaron una profunda desconexión entre el padre que creía conocer y el hombre de negocios que había operado con tal secreto. A medida que avanzábamos, la lucha por reconciliar los legados duales de mi padre, su papel como hombre de familia y su identidad como financiero reservado, continuó desafiando la capacidad de nuestra familia para unirse y sanar de las revelaciones que parecían seguir desarrollándose. El camino hacia la resolución estaba lleno de obstáculos legales y emocionales, pero era un camino que necesitábamos navegar con cuidado, equilibrando las realidades prácticas de la riqueza con las realidades emocionales de los lazos familiares. Los procedimientos legales, ya impregnados de complejas revelaciones financieras, tomaron un giro profundamente personal durante los testimonios que debían desentrañar las intenciones detrás del testamento de mi padre, convirtiéndose estas sesiones judiciales en eventos emocionalmente cargados que exponían las grietas subyacentes dentro de nuestra familia, que habían estado hirviendo bajo la superficie durante años. Como hijo mayor, observé con el corazón pesado cómo cada miembro de la familia subía al estrado. La sala del tribunal, llena de abogados, reporteros y curiosos, sirvió como un telón de fondo crudo para las emociones mostradas por mi madre Susana y mi hermana Sandra, arrojando cada testimonio luz sobre su dolor, sus esperanzas y la traición que sentían. El testimonio de Susana fue particularmente desgarrador. Habló de su vida con mi padre Roberto, pintando una imagen de una sociedad que creía basada en el respeto mutuo y las decisiones compartidas. Y su voz se quebró al relatar los últimos años de su matrimonio, cuando Roberto se volvió más reservado, un cambio que ella había atribuido al estrés de su negocio pero que ahora creía vinculado a su acumulación clandestina de riqueza, expresando su sentimiento de traición no solo por el contenido del testamento sino por la totalidad de su vida matrimonial, que ahora veía bajo una luz diferente. La perspectiva de Sandra, sin embargo, era marcadamente diferente. Cuando fue su turno, defendió las decisiones de nuestro padre como actos de un hombre que no solo aseguraba la seguridad financiera de su familia sino que también nos imponía una prueba, argumentando que la voluntad de nuestro padre era un desafío para que nos eleváramos por encima de nuestros agravios mezquinos y manejáramos su legado con madurez y gracia, siendo su testimonio firme y compuesto, pero haciendo poco para cerrar la creciente división entre ella y nuestra madre. Durante mi propio testimonio, me esforcé por proporcionar una visión equilibrada, reconociendo tanto el dolor de mi madre como las probables intenciones de mi padre. Hablé del hombre que conocía, un padre amoroso y un hombre de negocios astuto que tal vez no vio las ramificaciones emocionales de su planificación financiera secreta, y también destaqué los activos adicionales descubiertos, enfatizando la necesidad de una resolución transparente y justa que pudiera honrar su complejo legado sin dañar más nuestros lazos familiares. Don Antonio jugó un papel crucial durante estas sesiones, navegando las complejidades legales y los campos minados emocionales con una delicadeza que solo alguien profundamente familiarizado con la familia podía manejar, pues su objetivo no era solo ganar un caso, sino reparar una familia si era posible. El costo emocional de estos testimonios en nuestra familia fue inmenso. La sala del tribunal a menudo se sentía como una olla a presión,
con viejos agravios y problemas no resueltos saliendo a la luz, y aunque el proceso fue catártico en algunos aspectos, fue increíblemente destructivo en otros, fracturándose ante nuestros ojos relaciones que habían tardado décadas en construirse, mantenidas solo por la delgada esperanza de una resolución que pudiera abordar tanto las necesidades emocionales como financieras de todas las partes involucradas. El impacto de estos testimonios se extendió más allá de los confines de la sala del tribunal, fueron discutidos y diseccionados por los medios, convirtiendo nuestro dolor personal en un espectáculo público, lo que agregó una capa de exposición que solo agravó el estrés y la ansiedad que todos sentíamos, haciendo que los procedimientos fueran aún más desalentadores. A medida que continuaban las sesiones judiciales, quedó cada vez más claro que el resultado de esta batalla legal redefiniría nuestra dinámica familiar para siempre. Cualquiera que fuera el veredicto, las cicatrices de esta terrible experiencia perdurarían, desafiándonos a encontrar un camino a seguir después de un legado que era tan complejo como el hombre que lo dejó atrás. A medida que la disputa por la herencia se prolongaba, la posibilidad de un acuerdo amistoso parecía cada vez más remota. Las negociaciones habían comenzado con una débil esperanza de compromiso que permitiría a nuestra familia evitar la amargura prolongada de una batalla judicial, sin embargo, con las partes interesadas atrincheradas en sus posiciones. Estas negociaciones se desintegraron gradualmente en una serie de intentos fallidos que solo sirvieron para profundizar las divisiones existentes. Las etapas iniciales de la negociación habían visto algunos momentos prometedores, con don Antonio orquestando varias sesiones de mediación destinadas a fomentar un diálogo que pudiera conducir a una resolución mutuamente aceptable. Y durante estas sesiones exploramos varias opciones de acuerdo, discutiendo formas de distribuir equitativamente no solo los 50 millones de euros nombrados en el testamento sino también los activos adicionales que se habían descubierto. Cada uno de nosotros trajo sus propias perspectivas y equipaje emocional a estas discusiones. Susana se mantuvo firme en su creencia de que había sido excluida injustamente del testamento y merecía una parte significativa del patrimonio, no solo por razones financieras sino como una cuestión de principios y respeto, endureciéndose su postura por las revelaciones de los activos ocultos, que ella veía como evidencia de engaño. Sandra, por otro lado, continuó abogando por respetar los deseos finales de nuestro padre tal como estaban documentados, interpretando el testamento como un testimonio de su previsión y comprensión de las verdaderas necesidades y el carácter de cada miembro de la familia. Mi papel en estas negociaciones fue dolorosamente difícil, tratando de cerrar la brecha entre mi madre y mi hermana proponiendo varias fórmulas para la distribución de activos que pudieran satisfacer tanto los reclamos legales como emocionales. Sin embargo, cada compromiso sugerido parecía solo resaltar el vasto abismo en las percepciones y expectativas entre nosotros, pues Sandra veía estos compromisos como traiciones a las intenciones de nuestro padre, mientras que Susana los veía como necesarios para corregir una profunda injusticia. Las sesiones a menudo terminaban en frustración y lágrimas, con cada uno de nosotros retirándose a sus respectivas esquinas, y el costo emocional era visible en todos los involucrados, exacerbando el estrés, viejas heridas y creando nuevas, haciendo que la discusión racional fuera cada vez más difícil. El intenso escrutinio de los medios y los comentarios públicos que siguieron a cada sesión de negociación añadieron una capa extra de presión e invasión en nuestras vidas ya tensas. A medida que don Antonio navegaba por estas aguas turbulentas, su papel se expandió de asesor legal a ancla emocional, pero a pesar de sus esfuerzos, la posibilidad de encontrar un terreno común parecía alejarse más con cada día que pasaba. Las implicaciones legales de la disputa, combinadas con las altas apuestas financieras y la profunda implicación emocional de cada parte, crearon una red compleja que era difícil de desenredar, y finalmente el fracaso de las negociaciones condujo a un endurecimiento de las posiciones que se sintió casi insuperable. La ruptura de las conversaciones marcó un momento crucial en nuestra saga familiar, ya que quedó claro que la resolución tendría que encontrarse en los tribunales, una realización que fue una píldora amarga de tragar, ya que señalaba no solo el fracaso del compromiso sino potencialmente el fin de cualquier apariencia de unidad familiar. Mientras nos preparábamos para la continuación de los procedimientos judiciales, la atmósfera era de resignación y determinación sombría, con las apuestas ahora más altas que nunca, no solo en términos de resultados financieros, sino en el impacto duradero que esta batalla tendría en nuestras relaciones. La perspectiva de una resolución ordenada por el tribunal se vislumbraba grande, prometiendo poco en el camino de sanar las grietas que habían llegado a definir las interacciones de nuestra familia, después de meses de testimonios emocionales, negociaciones fallidas y un intenso escrutinio legal. Llegó el día del veredicto final,
el momento que determinaría la distribución del patrimonio de 50 millones de euros de mi padre junto con los activos recién descubiertos, remodelando fundamentalmente nuestra dinámica familiar. La tensión era palpable cuando entramos en la sala del tribunal, cada uno de nosotros llevando una mezcla de pavor y anticipación, y cuando el juez comenzó a hablar, un pesado silencio cayó sobre la sala. El veredicto no solo decidiría el destino legal de la herencia, sino que también señalaría el comienzo de un nuevo capítulo para nuestra familia, uno que podría reparar o romper irreparablemente los frágiles lazos que aún nos mantenían unidos. El juez reconoció la complejidad del caso, señalando las profundas corrientes emocionales que habían influido en cada aspecto de los procedimientos, y la decisión tomó en cuenta los innumerables argumentos legales presentados por ambos lados, los testimonios que revelaron tanto sobre nuestras relaciones personales y las implicaciones significativas para la unidad familiar. El veredicto fue más matizado de lo que cualquiera de nosotros había esperado. No concedió completamente los deseos de ninguna de las partes, sino que estableció un compromiso estructurado que intentaba abordar las preocupaciones válidas planteadas por todos los involucrados, ordenando el juez una redistribución de los activos que difería significativamente de las asignaciones especificadas en el testamento de mi padre, lo que incluyó una porción sustancial otorgada a mi madre Susana. Reconociendo su contribución al éxito de mi padre y las injusticias planteadas por su exclusión inicial, Sandra recibió una parte considerable pero con condiciones específicas adjuntas para fomentar la gestión responsable de la riqueza, reflejando sus argumentos sobre la preservación del legado de nuestro padre y la perspicacia empresarial que él valoraba. Y en cuanto a mí, se me confió la supervisión de ciertos aspectos del patrimonio, con la tarea de mantener el equilibrio entre preservar el legado empresarial de nuestro padre y asegurar un apoyo justo a todos los miembros de la familia. El veredicto también ordenó terapia familiar como condición del acuerdo patrimonial, reconociendo las profundas heridas emocionales que necesitaban sanar más allá de las resoluciones legales. Y esta parte del fallo subrayó la comprensión del juez de que los problemas en juego iban mucho más allá de los activos financieros y tocaban la esencia misma de los lazos familiares. Al salir de la sala del tribunal, el estado de ánimo era sombrío, había una sensación de alivio de que la batalla legal hubiera terminado, pero el residuo emocional era espeso en el aire, e intercambiamos miradas cansadas que decían mucho sobre el agotamiento que sentíamos, quedando claro que, aunque el tribunal había tomado una decisión, el camino hacia la recuperación emocional y la verdadera reconciliación aún estaba por delante. En los días posteriores al veredicto comenzamos a dar pasos tentativos hacia la comprensión y potencialmente el perdón. Las sesiones de terapia ordenadas resultaron ser menos sobre el testamento y más sobre desempacar años de falta de comunicación y agravios no expresados, y lentamente comenzamos a vernos no solo como adversarios en una batalla legal, sino como miembros de una familia que habían perdido algo irreemplazable, la confianza y la simplicidad de nuestras relaciones antes de que se revelara el testamento. El día del juicio, de hecho, había redefinido nuestra dinámica familiar, imponiendo una nueva estructura en nuestras interacciones y tratos financieros, pero también abrió una puerta a una posible reconciliación, ofreciendo un rayo de esperanza de que tal vez, con el tiempo, podríamos reconstruir algo aún más fuerte a partir de las ruinas de nuestra disputa. El veredicto final en la disputa por la herencia trajo tanto cierre como nuevos desafíos a nuestra familia, marcó el final de una tumultuosa batalla legal, pero también marcó el comienzo de un periodo de introspección y reconstrucción. Y a medida que comenzamos a navegar las secuelas, las lecciones que aprendimos de esta terrible experiencia se volvieron cruciales para dar forma a nuestros caminos futuros y prevenir conflictos futuros. Una de las lecciones más significativas fue la importancia de la transparencia dentro de la familia. El secreto que había rodeado los tratos financieros de mi padre había sido un catalizador importante para la disputa, por lo que, de cara al futuro, nos comprometimos a mantener líneas abiertas de comunicación con respecto a las decisiones financieras, asegurando que ningún miembro de la familia se sintiera sorprendido o excluido nuevamente, extendiéndose este compromiso más allá de las meras divulgaciones financieras para incluir discusiones más frecuentes y honestas sobre expectativas y preocupaciones personales. Otra lección crítica fue el valor de la planificación legal y financiera. Las complejidades reveladas a través de los procedimientos judiciales destacaron la necesidad de planes patrimoniales claros y bien documentados que consideren no solo los requisitos legales sino también las dinámicas emocionales y relacionales de la familia, aprendiendo que dicha planificación no debe ser un asunto secreto sino un proceso colaborativo que involucre a todas las partes interesadas, lo que ayudaría a mitigar malentendidos y proporcionar un marco claro para las generaciones futuras.
Las sesiones de terapia familiar obligatorias resultaron ser una experiencia transformadora. Nos enseñaron la importancia de abordar los problemas subyacentes antes de que escalen a conflictos en toda regla. Y a través de estas sesiones comenzamos a comprender las perspectivas y agravios de los demás más profundamente, lo que facilitó un proceso de curación gradual, aprendiendo que escuchar verdaderamente al otro, era tan importante como cualquier documento legal para mantener la armonía familiar. La experiencia también reforzó la idea de que la riqueza puede ser tanto una bendición como una carga. Vimos de primera mano cómo los activos financieros podían crear oportunidades, pero también cómo podían conducir a divisiones y descontento. Y esta realización provocó una reevaluación de nuestros valores y prioridades como familia, comenzando a poner mayor énfasis en las relaciones y experiencias compartidas sobre las ganancias materiales, reconociendo que el verdadero legado que queríamos construir era uno de respeto y apoyo mutuo. A medida que implementábamos estas lecciones, nuevos comienzos empezaron a tomar forma. Susana, Sandra y yo nos encontramos forjando un nuevo tipo de relación, una que quizás era más cautelosa y medida que antes, pero también más madura, estableciendo nuevas tradiciones y rutinas que nos permitieron disfrutar de la compañía del otro sin la sombra de los conflictos pasados acechándonos. También comenzamos a participar en esfuerzos filantrópicos conjuntos, utilizando una parte de la herencia para financiar causas que eran importantes para nosotros, y estos proyectos no solo ayudaron a reparar nuestros lazos familiares, sino que también nos permitieron honrar el legado de mi padre de una manera positiva e impactante, dándonos un propósito compartido y ayudando a cambiar el enfoque de lo que habíamos peleado a lo que podíamos lograr juntos. Reflexionando sobre toda la experiencia, estaba claro que si bien la batalla legal por la herencia había sido dolorosa, también había sido una profunda oportunidad de aprendizaje. Nos enseñó sobre la resiliencia, las complejidades de las relaciones humanas y la capacidad de perdón, y a medida que avanzábamos, estas lecciones se convirtieron en la base de nuestros nuevos comienzos, guiándonos hacia un futuro que, aunque diferente de lo que podríamos haber imaginado, tenía la promesa de unidad y respeto mutuo.